Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de trombocitopenia neonatal aloinmune, que es otra patología provocada por la presencia de anticuerpos clínicamente significativos, que en este caso están dirigidos no hacia los antígenos eritrocitarios, sino hacia los antígenos plaquetarios. La destrucción de plaquetas mediada por anticuerpos dirigidos hacia distintas estructuras conforman las llamadas trombocitopenias inmunes. Estos antígenos hacia los cuales están dirigidos los anticuerpos que provocan la patología pueden ser autoantígenos, o sea, glicoproteínas en la membrana, que generalmente es el complejo 2B3A, que en este caso es lo que produce es la púrpura trombocitopénica autoinmune o púrpura trombocitopénica idiopática. Y los aloantígenos, que son estructuras polimórficas e inmunogénicas en la superficie externa de la membrana de la plaqueta. ¿Quiénes son o cuáles son los aloantígenos plaquetarios o qué son? Son estructuras genéticamente determinadas que están localizadas tanto en las proteínas como en las glicoproteínas de la membrana plaquetaria, que pueden esos antígenos cuando se exponen a una persona carente de alguno de esos antígenos, es expuesta a plaquetas que los portan, son capaces de aloinmunizarse, y esto ocurre al igual que los anticuerpos antieritrocitarios en el embarazo, en las transfusiones o en el trasplante. Y el estudio de los antígenos y los anticuerpos tiene importancia tanto diagnóstica como pronóstica y terapéutica en los cuadros clínicos asociados a esa aloinmunización plaquetaria. ¿Cuáles son los cuadros clínicos que se asocian a la aloinmunización hacia antígenos plaquetarios específicos? La trombocitopenia neonatal aloinmune, la púrpura posttransfusional y la trombocitopenia pasiva posttransfusional. Y también existen cuadros clínicos asociados a la aloinmunización hacia antígenos plaquetarios no específicos, y estas se engloban en la patología que se llama refractariedad a la transfusión de plaquetas. ¿Cuáles son los antígenos plaquetarios no específicos? Son aquellos que están presentes también en otras células, como pueden ser los antígenos del ABH, del ABO y la sustancia H, el antígeno P, el I, el Lewis y por supuesto los antígenos HLA, que son el complejo mayor de histocompatibilidad humana. Los antígenos plaquetarios específicos están restringidos a la membrana de la plaqueta y de sus precursores, es decir, que los no específicos los encontramos en otras células, mientras que los específicos los encontramos exclusivamente en la membrana de la plaqueta. Los antígenos del ABO y H, forman parte de las glicoproteínas intrínsecas, que son la 1B, 2A, 2B, 4, 5, moléculas de adhesión endotelial como el PKM1 y el CD109. Y hay otras que son absorbidas pasivamente de la porción glicolipídica del plasma, o sea, al igual que ocurre con la sustancia específica de grupo del ABO, por ejemplo. ¿Sí? La expresión es insuficiente para que las aglutininas, las isoaglutininas, o sea, los anticuerpos regulares, puedan afectar la sobrevida de plaquetas incompatibles transfundidas. Pero pueden producir reacción febril no hemolítica y aumentos del recuento posttransfusional, del recuento plaquetario posttransfusional de hasta un 20% menos de lo esperado si tienen títulos altos de IgG mayores a 1,64. Las moléculas HLA de clase 1 son glicoproteínas de la membrana tanto de la plaqueta como de la mayoría de las células nucleadas. Y los antígenos y anticuerpos HLA están implicados en distintas patologías como es la aloinmunización, la refractariedad plaquetaria, la reacción febril no hemolítica, el TRALI o injuria pulmonar aguda asociada a la transfusión
TRAL es la sigla en inglés de esta patología, la enfermedad de injerto versus huésped y las neutropenias neonatales aloinmunes. Además de los no específicos, tenemos antígenos plaquetarios específicos, que es el llamado sistema HPA, es decir, antígenos plaquetarios humanos. Están localizados en los complejos, la glicoproteína 2B3A, 1B15, 1A, 2A y en el CD109. Estos antígenos de este sistema HPA está compuesto, este sistema, mejor dicho, por 33 alloantígenos plaquetarios específicos que se definen por anticuerpos humanos, que hay 12 que están agrupados en 6 sistemas de pares de antígenos, ¿sí? Y 21 que son de baja frecuencia. Muchos de estos antígenos están en las integrinas involucradas en la interacción célula-célula o célula-matriz. Hay algunos que están asociados a la subunidad beta 3 en la glicoproteína 3A, como son las de células endoteliales de músculo liso o fibroblastos. Hay algunos que están asociados a la subunidad alfa 2 integrina, la glicoproteína 1A, que se encuentra entonces en los linfocitos T activados y en las células endoteliales, y los que son asociados a la CD109 en los linfocitos activados, las células endoteliales, las células tumorales, y así como también asociados a la subunidad alfa 2B y glicoproteína 1B, que son específicos del linaje megacariocítico. Este es un cuadro que nos muestra lo que decíamos recién y en el que podemos ver también que existen, por supuesto, como en el resto de los antígenos, ya sea de glóbulo rojo de las plaquetas o los HLA, diferencias relacionadas con la etnia. Y como dijimos, existen 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de antígenos que son expresiones alélicas. Esto es HPA 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, 5A 5B, 6W y 7W. Como verán, cada uno de estos antígenos está en una glicoproteína determinada de la membrana plaquetaria y existe una diferencia en algunos poco significativa, mientras que en otros sí es más significativa, pero existen diferencias entre las diferentes etnias. Aquí hay otra serie de los otros antígenos, ¿sí? Completando entonces los 33 antígenos presentes en la membrana plaquetaria específicos de este sistema HPA, o sea, antígenos plaquetarios humanos. Uno de los antígenos más importantes es el antígeno HPA-1A, que aquellos individuos que carecen de este antígeno, que es un antígeno de alta frecuencia, que está en más del 98% de la población, haciendo un promedio, pueden sensibilizarse esos individuos que son negativos para este antígeno. Cuando se exponen al antígeno HPA-1A, pueden generar la aparición del anticuerpo. Y existe un control genético de esta inmunización al HPA-1A que está restringido por la molécula HLA de tipo 2, HLA-DR W52A, en un tercio de las personas caucásicas. Es decir, que solo el 10% de esa población HPA-1A negativa se van a sensibilizar. ¿Cuáles son las técnicas que existen para determinar la presencia de esos antígenos? Existen varios métodos. Uno es la detección y la identificación de anticuerpos, algo así como la CUMS indirecta, que se realiza mediante una técnica de inmunofluorescencia indirecta. En este caso, la antiglobulina está marcada con fluoresceína, que, activada por la luz ultravioleta, va a brillar. Existen también técnicas de fase sólida o ELISA que
nos permiten encontrar o determinar la presencia de los antígenos HPA5 y HPA15, y también sirve para determinar mezclas entre HPA, o sea, antígenos plaquetarios específicos, y HLA. Existen técnicas comerciales de fase sólida, y la más conocida en nuestro medio es el Capture-P de Immucor, que es el laboratorio que lo hace. Y la tipificación de estos antígenos plaquetarios, por otro lado, se hacen por métodos serológicos con los antisueros de tipificación, igual que hacemos cualquier otra tipificación de glóbulo rojo, como es el ABO, el RH o cualquier otro sistema de antígenos, y por técnicas de biología molecular determinadas por PCR. Aquí vemos la inmunofluorescencia, ¿sí? Donde vemos estas que están brillando la presencia del antígeno. Y los métodos de fase sólida, donde la fase sólida lo que tiene es en la policubeta las plaquetas de los donantes fijadas, se le agrega una sustancia de baja fuerza iónica más la muestra del paciente, se incuba, lo que uno espera es que esos anticuerpos, si están presentes, se fijen a esta capa a estas plaquetas que están fijadas en la microplaca, luego de lo cual se hace un lavado, igual que como hacemos para una técnica de Coombs. Entonces removemos todo lo que está libre y va a quedar solo lo que está pegado, y después se le agrega, como no podemos ver, como el soporte de la plaqueta, no podemos ver una hemaglutinación, tenemos que echar mano a la presencia de un hematíe, indicadores, ¿sí?, que tienen entonces estos anticuerpos que están pegados, cuando nosotros colocamos los hematíes de indicación, van a fijarse en caso de que haya anticuerpos que se hayan adherido a esas plaquetas pegadas en la fase sólida, y los vamos a leer viendo que como una malla extendida en todo el fondo de la cubeta va a ser un positivo, un punto en el medio es un resultado negativo, y por supuesto que va a haber formas intermedias de positividad dependiendo de la cantidad de anticuerpo que se fije a esas plaquetas. ¿Sí? Aquí tenemos otras diagramas que nos muestran esta técnica. Lo que se hace es, en lugar de usar una suspensión de glóbulos rojos, se prepara una suspensión de plasma rico en plaquetas, y esto es lo que se va a hacer, a utilizar, ¿sí? Y como decíamos, la tipificación de los antígenos plaquetarios se puede hacer por dos métodos. Uno es el serológico. Cuando hablamos de método serológico, por supuesto, hablamos de métodos donde interviene un antisuero. En este caso pueden ser antisueros policlonales, generalmente, y lo que ocurre es que esos antisueros policlonales, están contaminados con anticuerpos HLA, por lo tanto es difícil tipificar en pacientes, digamos, reactivos monoclonales llegaron muy tarde, y hay un tema que aquel paciente que tenga poco recuento plaquetario, una trombocitopenia, es posible que la tipificación sea muy dificultosa. En cambio, los métodos moleculares no requieren la presencia de plaquetas, es decir, que se puede hacer con un paciente que tenga una trombocitopenia extrema, puede también tipificarse los antígenos plaquetarios, porque lo que se utiliza es el ADN de las células nucleadas, del pelo, el líquido amniótico, el suero materno, etc. Donde hay un laboratorio de biología molecular instalado, es relativamente rápida y sencilla la técnica de tipificación antigénica. Vamos a hablar ahora específicamente de la trombocitopenia aloinmune neonatal. ¿Cómo vamos a definir la trombocitopenia neonatal aloinmune? Como una afección aloinmune que se produce como consecuencia de la destrucción de las plaquetas del feto y del recién nacido, inducidos por la presencia de anticuerpos antiplaquetarios en el suero materno, dirigido contra antígenos plaquetarios específicos presentes en las plaquetas del feto y del recién nacido, cuyos antígenos han sido heredados del padre. Es decir, que esto es la expresión en las plaquetas, así como la enfermedad hemolítica feto-neonatal lo es para los glóbulos rojos.
La diferencia es cuál es el componente celular que es atacado. Es una complicación de la gestación potencialmente muy grave y se produce en el 20 al 30% de los casos que cursan con trombocitopenias extremas por debajo de 20.000 plaquetas por mililitro en el recién nacido. Produce hemorragia intracraneal en el feto y en el recién nacido, y esto puede provocar la muerte o la presencia de secuelas neurológicas irreversibles. La trombocitopenia aloinmune neonatal es una citopenia aloinmune que tiene muchas similitudes con la enfermedad hemolítica feto-neonatal por incompatibilidad RHD. El 30% de los casos, la sensibilización se produce en el primer embarazo, no por la presencia de anticuerpos preformados, sino por los anticuerpos que aparecen en este embarazo, en el primero. Las causas en el 75% de los casos, el anticuerpo que está involucrado es el anti-HPA1A. Y esto se produce en aquellas mujeres que son HPA1B1B, es decir, que son negativas para el HPA1A. Y la prevalencia de aparición de esta situación es de aproximadamente 1 cada 1000 nacimientos. El 10% de todas las mujeres HPA1B1B se inmunizan durante el embarazo de un feto HPA1A positivo. Es decir que, si bien la incompatibilidad, la prevalencia es alta, las mujeres que se sensibilizan no son tantas. Se sabe que la aparición de los anticuerpos hacia los antígenos plaquetarios, en este caso el HPA1A, es una inmunización que está ligada a la expresión de moléculas HLA de clase 2 de RB3. Aproximadamente en nuestra población el 3% es HPA1A negativo. Y esto quiere decir que, de esa población, de ese 3% de mujeres que son HPA1A negativo, el 30% que tienen la molécula HLA de RB3 son las que se van a inmunizar durante el embarazo de un feto HPA1A positivo. Un tercio de los fetos, hijos de estas mujeres, van a tener un recuento de plaquetas por debajo de las 50.000 y entre un 10 y un 20% van a sufrir hemorragia intracraneana. Entre un 10 y un 15% de los anticuerpos que están involucrados en esta forma, en el LATAN, se encuentran los anticuerpos HPA5B, que a diferencia del anterior producen una trombocitopenia moderada, que tiene menor repercusión clínica, porque los antígenos están ubicados en la glicoproteína 1A, que tiene una menor densidad que la 2B3A, que es la que tiene el HPA1A. Mucho más infrecuentes son estos anticuerpos que están acá, el 1B, 5A, 2, 3, 4 o 15. El HPA3 son infrecuentes, pero muestran características similares a los HPA1A. El HPA4B se ve en Japón. Y los que se producen por anticuerpos HPA15 también inducen anemia, porque la molécula CD109 está presente en las CD34 positivas, es decir, en las células progenitoras hematopoyéticas. ¿Cómo se arriba al diagnóstico? El diagnóstico es clínico en principio, porque vamos a tener un recién nacido sano que va a tener diátesis hemorrágica al nacer o a las pocas horas después. ¿Qué es la diátesis hemorrágica? La aparición de alguna forma de hemorragia, petequias, hematomas, ¿sí? También puede ser asintomático y que esto sea un hallazgo de laboratorio. Esta diátesis hemorrágica de la que hablábamos está formada por púrpura cutánea, o sea, petequias o equimosis son en moretones, y también puede existir sangrado digestivo, pulmonar, hematuria, hemorragia vítrea o retiniana y hemorragia intracraneana.
Hemorragia intracraneana se encuentra presente entre el 10 y el 20% de los pacientes asintomáticos. El 90% de las hemorragias intracraneanas se producen por la presencia de anticuerpos HPA1A. El 70% de esas hemorragias se producen intraútero. La mitad antes de la semana 28. Si la hemorragia se produce intracraneana más del 30% de mortalidad, cuando ocurre la hemorragia intracraneana, va a producir más del 30% de mortalidad y el 50% puede tener secuelas neurológicas graves. Cuando tenemos un neonato sano, un feto, tiene un recuento de plaquetas por arriba de las 150.000 desde el segundo trimestre del embarazo. Entre el 1 y 4% de todos los recién nacidos a término van a tener un recuento por debajo de 150.000. El 3 por 1000 va a tener un recuento por debajo de las 50.000, que son las formas severas, y la causa más frecuente de la trombocitopenia en estos casos, en neonatos sanos, es la trombocitopenia aloinmune neonatal. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una patología que está subdiagnosticada y que es importante que ustedes la conozcan para entender que si nos están pidiendo plaquetas de neonatología para un recién nacido, debemos saber si es un recién nacido de término, si es un recién nacido sano, si es un recién nacido con alguna patología asociada, una sepsis o alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque la indicación de transfusión, como vamos a ver, es diferente. No la indicación, sino qué producto vamos a ofertarle a ese neonato. Si hablamos de la unidad de cuidados intensivos neonatales, el 25% de los neonatos, o sea, 1 de cada 4 neonatos admitidos en una unidad de cuidado intensivo neonatal, va a tener un recuento de menos de 150.000. Y el 50% se va a dar en neonatos pretérmino. Y hay más de un 20% pueden tener formas severas con recuentos de menos de 50.000 en pacientes complicados. ¿Cuáles son las causas de trombocitopenia en general? No en la TAN, en general. Como siempre, podemos tener un aumento en la destrucción o una disminución en la producción, una dilución o que se distribuyan anormalmente. ¿Cuándo se aumenta la destrucción? Por el consumo. ¿Qué es lo que consume plaquetas? La fiebre, las infecciones, el sangrado, son causas de consumo de plaquetas. La otra causa del aumento de la destrucción es la aparición de un anticuerpo que, por supuesto, lise esas plaquetas y destruya, entonces disminuya el recuento. La otra causa de trombocitopenia es que haya una médula ósea que no tenga una producción adecuada, ¿sí? Que tenga una disminución en la producción. Y esto puede darse en aquellos casos en los cuales haya una megacariocitopoiesis alterada asociada a la insuficiencia placentaria o a la hipoxia fetal, la falta de oxígeno, ¿sí? Ya sea porque la placenta no es insuficiente o alguna otra causa de hipoxia fetal, puede producir una disminución de la producción de plaquetas. La otra causa de trombocitopenia es una dilución secundaria. Por ejemplo, un paciente que está teniendo un sangrado masivo, puede ser que nosotros lo reanimamos con fluidos y lo reanimamos con glóbulos rojos o con plasma y no le estamos aportando plaquetas, entonces esa dilución, ¿sí?, secundaria al aumento del pasaje de fluidos carentes de plaquetas hace que haya una trombocitopenia relativa. Y la otra son algunos estados donde hay un bazo hipercaptante, por ejemplo, o sea, un hiperesplenismo que pueda distribuir anormalmente las plaquetas, es decir, que las capture dentro del vaso. Los anticuerpos contra los antígenos plaquetarios específicos, como hemos dicho, pueden causar la trombocitopenia aloinmune neonatal, la inmunorefractariedad plaquetaria o la púrpura posttransfusional. Las trombocitopenias inmunes
en el neonato pueden ser secundarias a una trombocitopénica idiopática en la madre, es decir, la madre tiene un autoanticuerpo dirigido contra sus propias plaquetas que, como es de tipo IgG, es capaz de atravesar la placenta, llegar a las plaquetas fetales y destruirlas también. O puede ser un proceso aloinmune como es la trombocitopenia neonatal aloinmune. ¿Cómo es la trombocitopenia secundaria a la PTI materna? ¿Qué vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que entre un 7 y un 10% de los casos van a tener esos bebés trombocitopenias moderadas a severas. Generalmente aparece a partir de la semana 20. Producen entre 1 y un 3% de hemorragia intracraneal y en general empeora durante los primeros días de vida, postnatales. El tratamiento en estos casos es la administración de gamma-globulina endovenosa en altas dosis para evitar la destrucción de la plaqueta. Y hablando ahora sí de la trombocitopenia aloinmune neonatal, esta es la causa más frecuente de trombocitopenia neonatal, como hemos dicho, con una incidencia de 1 cada 1000 nacidos. El 20% de todas las trombocitopenias se deben a la aloinmune neonatal. 1 de cada 350 embarazos puede ser una paciente HPA-1A negativa y 1 de cada 2000 nacidos vivos puede tener una trombocitopenia severa asociada a estos anticuerpos. Entre el 14 y el 50% van a ser hemorragias intracraneales intraútero. Hay un 30% de probabilidad de muerte. Un 50% puede tener secuelas severas como la disfunción motora, la ceguera, el retardo mental. Un altísimo porcentaje va a ser petequias y púrpuras, esto es moretones, petequias que son unas pequeñas marcas rojas en la piel, y la púrpura que también es una mancha roja un poco más grande que la petequia. Y hay, como dijimos, entre un 10 y un 15% de los casos que no tiene síntomas hemorrágicos. Como dijimos, ¿cómo se inmuniza una mujer? Bueno, se inmuniza por una transfusión o durante el embarazo. Y durante el embarazo puede ocurrir que esta vez, que es la primera vez que la mujer se enfrenta a esos antígenos plaquetarios que no conoce, sea esta vez el pasaje de las plaquetas fetales durante este embarazo a partir de la semana 14 va a estimular la formación de anticuerpos IgG específicos que son capaces de atravesar la placenta y ahora ir a su órgano blanco y destruir las plaquetas fetales. Así como vimos que hay antígenos que son más inmunogénicos que otros en los antígenos de glóbulos rojos, lo mismo ocurre con la inmunogenicidad de los antígenos plaquetarios específicos. Esto es que el más inmunogénico de todos es el antígeno HPA1A, le sigue el HPA5B, pero con una diferencia importante, un 78% HPA1A, un 18% 5B, y todo el resto de las otras especificidades, todas juntas, importan en un 4%. Y como hemos dicho, el antígeno HPA1A está presente casi en el 98% de la población, por lo tanto va a haber un 2% de embarazadas que van a ser HPA1A negativas y que 1 de cada 20 a 1 de cada 50 de esas mujeres HPA1A negativas van a desarrollar anticuerpos anti-HPA1A y que ese anticuerpo va a afectar entre el 40 y el 60% durante el primer embarazo. Y es muy importante detectarlo porque la hemorragia intracraneana puede detectarse en embarazos ulteriores desde la semana 14. Esto habla de que la gravedad aumenta con las gestas. Lo mismo que pasa con la gravedad de la enfermedad hemolítica por anti-D. La inmunización 5B, que como dijimos es menor, la probabilidad de sensibilización es menor, solamente un 30% afecta en el primer embarazo, es menos severa desde el punto de vista clínico, produce mucha menos hemorragia intracraneal, tiene una mortalidad 10 veces menor a la anterior, por la debida al otro anticuerpo, y en general la mitad de
de las trombocitopeñas asociadas al anticuerpo HPA5B se diagnostican después de 3 o más embarazos, mientras que las HPA1A generalmente se diagnostican en el primer embarazo. Hay que tener en cuenta que la inmunización HLA también se produce en las embarazadas. Entre un 15 y un 30% de ellas desarrollan anticuerpos anti-HLA, que es algo parecido a lo que pasa con la incompatibilidad ABO. ¿Cómo se diagnostica la trombocitopenia loinmune neonatal? En realidad es un diagnóstico de exclusión que se debe sospechar en todo aquel neonato que tenga una trombocitopenia inexplicada y aislada al nacimiento, cuya madre tenga un recuento plaquetario normal. Y en general, las plaquetas están disminuidas en el hemograma dentro de las 48 horas de vida. Una vez que tenemos la sospecha diagnóstica, tenemos que investigar a los anticuerpos plaquetarios en el suelo de la madre, así como también autoanticuerpos y anticuerpos HLA de clase 1 también en el suelo materno. El diagnóstico de certeza es la genotipificación HPA de la madre, el padre y el recién nacido, donde podemos ahí sí demostrar la presencia de antígenos en el feto y en el recién nacido y en el padre, ausentes en la madre. Y lo que tenemos que hacer también es ABO en la madre, el padre y en el recién nacido. ¿Cómo se trata la trombocitopenia loinmune neonatal? Bueno, con gamaglobulina endovenosa. De la misma manera que se trata la enfermedad hemolítica feto-neonatal. ¿Cómo actúa? Recordamos cómo actúa la gamaglobulina endovenosa. La gamaglobulina endovenosa en altas dosis lo que hace es bloquear los receptores FC del sistema retículo endotelial neonatal y de esa manera, por más que la plaqueta esté opsonizada, no es removida de la circulación y en general la dosis se da a razón de 1 gramo kilo día dividido en 2 tomas, en 2 días, en 2 infusiones, perdón, o en 5 días. La dosis total es exactamente la misma. Si la trombocitopenia es muy severa, por menos de 30.000 plaquetas, tal vez sea necesario transfundir al paciente, al recién nacido. Y en este caso, para transfundir ese recién nacido, vamos a tener que usar plaquetas compatibles con el suero de la madre. Para lo cual tenemos que hacer el diagnóstico de que hacia qué anticuerpo está dirigido hacia qué antígeno está dirigido ese anticuerpo antiplaquetario. Si no podemos hacer el diagnóstico y tenemos la sospecha clínica, lo que podemos hacer si necesitamos transfundirla es utilizar plaquetas de la madre. Esas plaquetas tienen que ser lavadas o desplasmatizadas y tenemos que tener en cuenta que esta transfusión se va a hacer en aquellos pacientes que tengan un recuento menor a 30.000 por milímetro cúbico o si tiene signos de hemorragia intracraneana tenemos que aumentar ese umbral de transfusión a menos de 50.000. ¿Podemos hacer tratamiento prenatal de la trombocitopenia loinmune neonatal? Sí, por supuesto, al igual que hacemos tratamiento prenatal de la enfermedad hemolítica por anti-D. Y esto es el uso también de gamaglobulina endovenosa en altas dosis en la madre, con un inicio temprano en la gesta, a partir de la semana 12 o 14, porque como vimos, a partir de la semana 14 puede haber hemorragia intracraneana. Entonces el uso de la gamaglobulina va a evitar que el anticuerpo atraviese la placenta. Podemos darle corticoides a la madre para frenar la producción del anticuerpo. Podemos hacer transfusiones intrauterinas de plaquetas compatibles. Y podemos administrar también gamaglobulina endovenosa intraútero. Como dijimos, el mecanismo de acción de la gamaglobulina propuestos son 2. Uno es la regulación, la down regulation en la producción de anticuerpos maternos por el fenómeno de idiotipo-antibiotipo, una forma de frenar la respuesta inmune de la madre y bajar el título de anticuerpos. Y la otra es el bloqueo de los receptores tanto fetales como placentarios. Y acá hay un cuadro donde nos muestra las similitudes que existen entre la enfermedad hemolítica feto-neonatal y la trombocitopenia loinmune neonatal, donde
vamos a tipificar en la madre, en las células sanguíneas, en el caso de la enfermedad hemolítica, la presencia del antígeno D o de otros antígenos si correspondiese, mientras que en la trombocitopenia inmune vamos a tipificar para la presencia de antígeno HPA1A y 5B, que son los más frecuentes. Y la idea es determinar si las células maternas tienen el antígeno más frecuentemente implicado. O sea, si la madre es HPA1A negativa, tenemos que esperar que probablemente esa mujer sabemos que puede ser pasible de desarrollar ese feto una trombocitopenia inmune. En el suero vamos a hacer una prueba de Coombs indirecta para la detección y la identificación de anticuerpos con paneles celulares para los casos de la enfermedad hemolítica del recién nacido, mientras que para la trombocitopenia vamos a detectar anticuerpos antiplaquetarios en el suero materno, ¿sí? Buscar esos anticuerpos patológicos, ya sea para los antígenos eritrocitarios o plaquetarios, y la investigación HLA versus los anticuerpos plaquetarios específicos para determinar cuál es la especificidad del anticuerpo hallado, lo mismo que hacemos con el panel identificador de anticuerpos eritrocitarios. Porque como hemos visto, la presencia de anticuerpos no es sinónimo de afectación, va a depender de qué tipo de anticuerpo, hacia qué antígeno está dirigido. Y en el neonato lo que vamos a hacer es tipificar los glóbulos rojos del neonato haciendo una prueba de Coombs directa para ver si están afectados sus glóbulos rojos, o una prueba de IgG asociada a plaquetas, que es la forma de ver si las plaquetas tienen asociadas anticuerpos, ¿sí? Y como dijimos, ambos métodos, en ambas situaciones clínicas, la idea, el fundamento es detectar la IgG en las células del neonato. Y también podemos hacer una compatibilidad conyugal, en el caso de la enfermedad hemolítica, enfrentando el suero de la madre a los glóbulos rojos del padre si son ovocompatibles, mientras que para la trombocitopenia lo que hacemos es, neonatal aloinmune, lo que hacemos es enfrentar el suero de la madre con plaquetas, un plasma rico en plaquetas del padre. Determinamos si hay anticuerpos contra antígenos de baja frecuencia. Para eso sirve una compatibilidad conyugal. Hay que tener en cuenta también que tenemos el sistema de antígenos leucocitarios, ¿sí? Y los antígenos leucocitarios son los más polimórficos que tenemos. El sistema HLA expresa moléculas polimórficas que están presentes en células sanguíneas y en el plasma. Son muy eficientes en provocar una respuesta inmune y tenemos altísimas chances de transfundir productos incompatibles porque es muy heterogéneo, muy polimórfico el sistema. Existen una serie de enfermedades asociadas a diferentes alelos de los antígenos leucocitarios humanos. Esto simplemente es para tener en cuenta que existe una suerte de algunos antígenos HLA facilitan la aparición de enfermedades. Y hay que tener en cuenta que los glóbulos blancos están implicados en la seguridad transfusional y provocan los anticuerpos dirigidos contra los glóbulos blancos, así como ocurre con los anticuerpos contra las plaquetas o contra los glóbulos rojos, distintas patologías, como es la neutropenia neonatal aloinmune, las reacciones febriles no hemolíticas, la refractariedad plaquetaria, el TRALI, la injuria pulmonar aguda asociada a la transfusión, la inmunomodulación asociada a la transfusión, o TRIM, que es una característica que se estudia respecto de la probabilidad que existe de que aparezcan ciertos efectos inmunomoduladores adversos asociados a la contaminación con glóbulos blancos del producto que se transfunde, y también están relacionados con la enfermedad de injerto versus huésped posttransfusional. ¿Cuál es la incidencia de la neutropenia neonatal aloinmune? Muy bajita, un 0,2%. Y la fisiopatología es exactamente igual que las otras dos patologías que estuvimos viendo. Esto es anticuerpos de la madre contra antígenos en los neutrófilos fetales. Esto provoca una neutropenia de menos de 500 neutrófilos. La IgG que se produce, cruza la barrera, destruye los neutrófilos del neonato. La sensibilización materna se puede producir en cualquier momento de la gestación y también puede presentarse en el primer embarazo
Y generalmente esto se presenta al nacer, pero también puede ser reconocida entre el primer y tercer día. Y la mayoría de las neutropenias aloinmunes neonatales son asintomáticas, son neutropenias autolimitadas. Algunos pueden presentar onfalitis, esto es la infección del cordón umbilical, desprendimiento tardío del cordón, alguna infección dermatológica moderada o neumonía en las primeras semanas de vida. Los recién nacidos pueden presentar fiebre si la neutropenia es severa y las infecciones son causadas por Staphylococcus aureus, Streptococcus beta hemolítico o Escherichia coli. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Cuando tenemos un recién nacido que tiene una infección con una neutropenia severa y hacemos el diagnóstico del suero con anticuerpos reactivos contra granulocitos paternos. ¿Cuál es el tratamiento? Antibióticos, inmunoglobulina endovenosa, eventualmente una transfusión de granulocitos fenotipados obtenidos por aféresis, y aparentemente se muestra que no hay resultados alentadores con el uso de los corticoides. Bueno, esto es todo. Con esto hemos terminado de ver las 3 formas de citopenias neonatales en ese orden de importancia. Primero la enfermedad hemolítica feto-neonatal por la citopenia de los glóbulos rojos, la trombocitopenia aloinmune neonatal por los anticuerpos dirigidos contra las plaquetas y las neutropenias aloinmunes neonatales por los anticuerpos dirigidos contra los neutrófilos. Como verán, anticuerpos, la inmunohematología no solamente se encarga de los glóbulos rojos y sus anticuerpos, sino también de las otras células sanguíneas. Muchas gracias.